nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente junto a la palabra de Dios en este capítulo 7 del Evangelio de Juan, que veíamos en el video anterior, la controversia que generó la palabra, la persona del Señor Jesucristo, y generaba una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Una pregunta que todo ser humano
tienen que encontrar respuesta. ¿Quién es Jesús? No se puede obviar la persona del Señor. Para creyentes y no creyentes, el Señor Jesús es un antes y un después. El Señor Jesús parte la línea de tiempo, el antes de Cristo y después de Cristo. Y necesita esta pregunta una respuesta. ¿Quién es Jesús? Bueno, para muchos, uno más. En Israel ya habían llegado muchos diciendo ser el Mesías, aquel enviado que el pueblo esperaba. Por lo tanto decían, bueno, no, es un engañador, engaña al pueblo como otros tantos. Y otros se animaron ya hasta a decir que por el príncipe de los demonios el Señor echaba fuera a los demonios, lo trataron de endemoniado, lo trataron de libertino, porque el Señor, dice el texto bíblico, a los pecadores recibe y con ellos come. Y bueno, pero no era porque el Señor fuese uno de ellos, sino porque eran los enfermos los que tenían necesidad de remedio, no los sanos. Así enseñó el Señor Jesús. Y Él se acercaba a todas estas personas despreciadas por aquella sociedad y la sociedad religiosa, y se acercaba porque les amaba profundamente, como a todos ama Jesús. Así cantábamos un coro, ¿no? Ama Jesús, a todos ama Jesús. Y el Señor se acercaba a todos estos desechados, se acercó a los leprosos y bueno, y a muchos de ellos los sanó, y fue conmovido en tantas situaciones donde el Señor se acercó. El Señor se acercaba a las personas. Los religiosos de aquel momento estaban separados de las personas, lejos, embuidos en una supuesta santidad, lejos de la necesidad de las personas. Pero el Señor, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él estaba cerca. Y bueno, esto generó gran controversia, y otros dijeron, no, es el profeta. Y alguno de parte de Dios, como Pedro, dijo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y bueno, esa es la experiencia de muchos de nosotros. El Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Dios manifestado en carne, así enseña la Biblia y así lo creemos nosotros. No es un ser humano más, es Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros hace ya 2000 y pico de años. Bueno, con una misión, buscar salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios hemos muchos de nosotros encontrado la respuesta. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, a quien esperamos cada día de los cielos, porque el Señor prometió volver por nosotros. Jesucristo es nuestra vida, decía el apóstol Pedro, para ustedes que creen, Él es precioso, es nuestra mayor posesión, es nuestra verdadera riqueza. Los cristianos no tenemos riquezas verdaderas, sino la del Señor Jesucristo, la de su Espíritu morando en nosotros. Esa es nuestra riqueza. Jesucristo es el todo para nosotros los cristianos. Él es todo lo que necesitamos. Y bueno, sí, también nos ha dado familia, nos ha dado muchas cosas para reír, para disfrutar, pero Él es la piedra preciosa que nuestro corazón atesora. Bueno, estábamos en la fiesta de los tabernáculos. Esto se desarrolló en una festividad judía. Fiesta de los tabernáculos, una fiesta instituida por Dios. Dios había instituido fiestas para el pueblo de Dios, las fiestas de Jehová. Y esta fiesta de los tabernáculos evocaba los tiempos en que Israel peregrinó en el desierto, habitando en tiendas. Así que ya establecidos en la tierra y demás, Dios pedía que una vez por año construyan estas chocitas, estas tiendas, para recordar junto a sus hijos los días del desierto, en que sus padres habitaban en el desierto y cómo Dios les había protegido y guardado. Una fiesta que se guarda hasta el día de hoy. Los judíos ortodoxos arman estas pequeñas chozas, a veces en la terraza de pisos muy lujosos, de mucho costo. Bueno, y allí recuerdan esta fiesta, duraba 7 días. Era motivo de alegría, de regocijo, de comida, de bebida, de mucha algarabía, de mucha fiesta. Sin embargo, dice el texto que vamos a leer en el día de hoy, el verso 37 del capítulo 7 de Juan, que en el último y gran día de la fiesta, ya el séptimo día, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Algunos de sus discípulos y demás habrán pensado:
¿Cómo dice este? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Después de 7 días de fiesta, cuando el pueblo se había alegrado, había comido, había bebido, bueno. Pero sin embargo el Señor Jesús no se refería a la sed que se apaga con agua, y en ese momento se apagaba con vino también, sino una sed mucho más profunda, que es la sed del alma. La sed del alma no se apaga con absolutamente nada, ni con agua, ni con vino, ni con posesiones, ni con nada, ni aún con familia. Podemos tener la mejor familia, podemos tener todo el dinero que nuestra alma desea, salud y todo, y sin embargo nuestra alma seguirá teniendo sed de Dios, porque solamente se conforma con Dios. El Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, que es una figura de lo cotidiano, ¿no? El pan, de las cosas de todos los días, de las cosas de acá abajo, el pan, el trabajo, todo lo cotidiano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu que es nuestro intelecto, y tenemos un alma. Bueno, hermano, el cuerpo necesita algunos cuidados, que todos le prodigamos, comida, abrigo y tantas cosas más, pero el alma necesita la palabra de Dios. Decía un salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No se arregla con otra cosa. A veces los seres humanos quieren apagar esa sed. La sed es la necesidad más grande del ser humano. No hay una necesidad mayor que la de beber agua. Es un síntoma que produce el cuerpo para que las personas podamos ingresar líquido e hidratarnos. Se dice que el 75% de nuestro cuerpo es agua. Así que necesitamos beber agua todos los días, o líquidos, que están hechos obviamente con agua, para poder mantener la salud del cuerpo. Bueno, esto es lo que se necesita para el cuerpo. Pero el alma, bueno, el alma no necesita otra cosa. El alma no se arregla con comida, como decíamos, ni con dinero, ni con salud, ni con familia. El alma necesita a Dios. Decía alguien en la antigüedad que el alma tiene un agujero con forma de Dios, y solamente Dios puede satisfacer. Un poeta cristiano decía: solo Cristo satisface mi transitado corazón, mi agobiado corazón. Sí, gozoso Cristo me hace con los lazos de su amor. Bueno, allá andan las multitudes buscando. La gente busca sin saber lo que busca, y lo que necesita es el agua de Dios. Por eso que aunque la fiesta había durado 7 días, se habían comido y habían bebido, y hubo familia, alegría con los hijos y tantas cosas más, bueno, el Señor sabía que ellos necesitaban algo más que todo eso para vivir. Ellos necesitaban el agua de Dios. Dice el otro versículo, el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es que va a tener sed y va a necesitar un vaso. Él mismo va a ser una fuente, un agua que brota como las aguas así surgentes, ¿no? Que brota para vida. ¿Qué es lo que necesita el alma? El alma necesita a Cristo. Cristo es la palabra. Si decimos muchas veces, Cristo es la palabra, su palabra es Cristo, Él es el Logos, la palabra, y a la vez es el agua. Es el agua que puede saciar la sed más profunda del ser humano, que es la sed del alma. Es inútil buscar. Nunca jamás podrá el hombre estar satisfecho o la mujer estar satisfecho hasta que no beba el agua de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo y que es Dios. El gran síntoma de la humanidad, el gran problema de la humanidad es la insatisfacción. Si alguno le pregunta a algún sociólogo, a algún psicólogo, cuál es uno de los mayores problemas del ser humano, uno de los mayores problemas del ser humano, aparte de la culpa, es la insatisfacción. No estar
satisfechos. Y esto puede pasar teniendo mucho, teniendo poco, a cualquiera, porque es un problema general del ser humano, sea la raza que sea la condición que tenga, no importa, no importa. El gran problema es la insatisfacción. Siempre hace falta algo más, siempre queremos aquello otro, y es un correr tras el viento. Las personas que siguen esta carrera corren tras el viento, no se alcanza nunca. Sin embargo, aquellos que por la gracia de Dios hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Señor Jesucristo, a Dios manifestado en carne, la palabra de Dios, hemos bebido de esa fuente maravillosa, que no solo quitó la sed de nosotros, sino que es un río que saltó para vida eterna, es algo que llegó a otros. La palabra de Dios, cuando llega a la persona, no solamente satisface su sed más profunda, que es la sed del alma, sino que también surge hacia otros y sacia la sed de otros. Es una cadena maravillosa, virtuosa, es un río. Cuando una persona encuentra a Cristo, se encuentra con la palabra de Dios, sacia su corazón, saciado como está, comparte esa agua con otros sedientos, que tienen mucho dinero, que tienen poco dinero, no importa, que tienen salud, tienen poca salud, que tienen mucha familia, no tienen familia, no tiene nada que ver. El alma necesita a Dios, y hasta que no lo encuentra, vivirá insatisfecho por toda su existencia. Pero bueno, yo quería reflexionar acerca de este río de vida, ¿no? Este río que, como otros ríos, también se secan. Los ríos se secan. Hay ríos que han desaparecido, hoy están fosilizados. Han desaparecido. Y este río de Dios, que salta para vida eterna, maravillosa experiencia, también se seca. Y cuando el río se seca, la vida desaparece. Esta experiencia con Cristo, de beber del agua de su palabra, que sacia nuestro corazón, si bien es histórica, porque todos tuvimos una primera vez que sedientos llegamos a Él, tiene que ser algo cotidiano. Cada día tenemos que beber el agua de su palabra. Nosotros cada día comemos para mantener las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestro físico. Podemos estar varios días sin comer y no tantos días sin beber agua, porque entramos en deshidratación y entra toda un problema para los órganos que necesitan el agua, elemento vital de vida. Pero esto lo tenemos que hacer todos los días, con el cuerpo y con el alma también, hermano, con el alma también. Porque si bien es una bendición para el sediento que no tiene a Cristo, es una imperiosa necesidad para aquellos que lo encontramos, seguir bebiendo cada día el agua de Dios. Porque el río se seca, decía el gran predicador Charles Spurgeon, a algunos creyentes se les secó el río de Dios hace mucho y se dedicaron a estudiar la profecía. ¿Qué quería decir con esto? No es que la profecía sea mala, ¿no? Ese río de Dios que trae frescura, que trae satisfacción, que trae gozo, que nos lleva a compartir el agua a otro y todo eso, cuando se seca, porque no bebemos cotidianamente todos los días, así como comemos y tomamos agua para nuestro cuerpo, el alma se seca, el río se seca. Y cuando el río se seca, la vida desaparece. Lo único que queda es la liturgia, quedan algunas formas, quedan algunas costumbres que tenemos los cristianos, son costumbres, y algunas formas que son formas, no desaparecen, pero con esa agua nadie se va a saciar la sed, ni siquiera nosotros. Por eso que es tan necesario esta experiencia diaria con el Señor Jesucristo, bebiendo. A mí me gustan mucho las documentales, y me gusta ver aquellas documentales de África, donde viene ese viento, el monzón, que trae las lluvias, y también vienen las sequías. Cuando vienen las sequías, la vegetación se empieza a secar, y los grandes espejos de agua se transforman en espejos muy chiquititos, que los animales buscan y peregrinan para encontrarlos, porque los necesitan para vivir,
Y allí donde están esos animales alrededor bebiendo ese poquito, esperando las lluvias que traerá el monzón. Y a veces se llegan a ver algunos peces enlodados que quedaron en esos charcos de agua y luchan en medio del lodo también por sobrevivir, todos. ¿Y qué necesitan? Las lluvias que trae el monzón. Y cuando esas lluvias comienzan, es hermoso ver cómo reverdece todo, cómo surge la vida de vuelta, que pareció que cuando uno mira la sequía todo desaparece, todo tiene el mismo color, no hay agua. Sin embargo, cuando empiezan estas lluvias, reaparece la vida, reaparecen los colores, reaparecen los animales, aquellos peces que quedaron algunos atrapados en el barro, sobreviven en el lodo y vuelve, porque el agua es la vida. Donde hay agua, hay vida. Por eso están tan desesperados nuestros científicos viendo si hay agua en Marte o en algún lado. El agua está acá. Dios puso el agua en la tierra para saciar el cuerpo y para saciar el alma. Su propia persona, la persona del Espíritu Santo, que apaga la sed. Bueno, ahí vuelve la vida. Y en la vida espiritual, ¿qué pasa? Bueno, hermano, pasa lo mismo. Vuelvo a repetir. Cuando dejamos de beber de este río de agua cada día, la vida cristiana pierde el color. Todo es igual, todo nos da lo mismo, no hay reproducción, en la sequía nadie se reproduce, son tiempos muy duros, muy malos, y necesitamos beber esa agua para poder volver a surgir. Dice el Salmo 84, un hermoso salmo que les voy a compartir unos versículos mientras lo buscamos y lo puedas marcar en tu Biblia también. Salmo 84, verso 5, dice la palabra de Dios así: bienaventurado, muy feliz, el hombre que tiene en sí sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Muy feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Cuándo? Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Qué cosa maravillosa, ¿no? Bienaventurado, muy feliz el hombre que tiene en sí sus fuerzas. Los seres humanos no tenemos fuerza por nosotros mismos. La fuerza está en Dios. Y cuando nosotros nos conectamos, nos vinculamos con el Señor, entonces sí, nuestras fuerzas son inagotables porque son las fuerzas de Él. Ese es el secreto de la vida cristiana. No tenemos fuerza nosotros mismos, más bien somos débiles, los creyentes, somos necesitados, pero estamos vinculados a la fuente inagotable, de poder, de amor, de todo lo que es Dios en su persona y que nos comunica. Por eso dice: en cuyo corazón están tus caminos, los caminos de Dios. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esa es la experiencia del cristiano sano. Toma agua todos los días. Hay que tomar agua todos los días. Así nos dicen los médicos. Y cuando superamos los 50 años hay que tomar agua sin tener sed porque vamos perdiendo ese síntoma de la sed. Así escuché el otro día. Así que todos nos recomiendan beber 1,5 litros de agua, ¿no? Por día. Está bien. Pero hermano, no te olvides de tomar el agua de vida. No te olvides de tomar el agua de vida, porque si no se te va a secar el río de Dios. Y cuando se te seque el río de Dios, decía Spurgeon, algunos empezaron con los tecnicismos, la profecía, un montón de cosas más, que no está mal porque es de Dios, pero no convierten a nadie. Si queremos ser bendición para otros, necesitamos el río de Dios. Que el río de Dios corra y nosotros ser un canal para que otros también puedan beber de esa agua bendita que hace vivir el alma, que lo hace reverdecer como reverdece allí
a esas tierras áridas. A veces me equivoco, perdónenme, yo en geografía me la he llevado y creo que me la llevaré siempre. Tengo en mente que es la sabana africana, que es el desierto del Kalahari, que recibe estas aguas maravillosas que transforman el paisaje, cambian. Bueno, hermano, allí la palabra de Dios cuando vuelve a la vida. Si tu experiencia con Cristo es histórica solamente, sos un río seco. Nadie puede tomar agua de ahí, tampoco te alcanza para vos, con todo lo que trae la sequía. Cuando una persona está deshidratada está en graves problemas. Las personas mayores entran en estos cuadros con facilidad, los recién nacidos también se pueden deshidratar. Pero cuando el alma está deshidratada, ¿a quién le vamos a hablar del Señor, hermano? ¿Cuál será nuestra alegría? Y empezaremos a desandar el camino y a querer comprar cosas y a viajar y tantas cosas más para ponernos contentos. Bueno, nunca lo vamos a lograr. Solamente estaremos contentos y estaremos saciados a sus pies. No significa que lo demás no sirve. Somos felices con nuestra familia, somos felices viajando, conociendo algún lugar, somos también felices, nos ponemos contentos cuando compramos alguna cosa que nos gusta, y Dios lo sabe y lo da, pero no son el alimento del alma, hermano. Mi alma tiene sed de Dios, decía el salmista, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él estaba atravesando una crisis, había sido un líder del pueblo de Dios, y decía, yo me conmuevo pensando cómo conduje al pueblo en fiesta a la casa de Dios. Y le pregunta a su alma, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle, pero él tiene este síntoma, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Bueno, yo lo conozco por la palabra de Dios. Nunca lo escuché, pero dicen que es un bramido fuerte que se escucha de lejos, buscando el ciervo las aguas en tiempo de sequía. Bueno, el capítulo continúa, léanlo ustedes en su casa. La controversia siguieron discutiendo quién era Jesús y quién no. Bueno, para aquellos que creemos, Él es precioso. Él es la vida de nuestro corazón. Es todo lo que necesitamos. Muchas cosas pueden faltar en la vida, muchas cosas. En algún momento nos puede faltar la familia, podemos encontrarnos solos, muchos hermanos queridos hoy atraviesan momentos de soledad, tal vez los hijos se han casado, tal vez su cónyuge ha fallecido, un montón de situaciones. Puede faltar la salud y pueden faltar algunas cosas que tienen que ver con lo material. Pero si tenemos al Señor, hermano, lo tendremos todo. En una ocasión, un cristiano había perdido sus campos, sus cosas, por las malas cosechas, por las deudas, y bueno, llegó el día en que vinieron a tomar posesión otros de la tierra y no le quedaba absolutamente nada. Y solamente metió la mano en su bolsillo cuando se iba, muy desanimado, y su esposa, piadosa, le había escrito las estrofas de un himno. Todos se van, mas tú te quedas así, cerca, muy cerca, amado Salvador. Es posible que muchas cosas se vayan en la vida. Se van perdiendo algunas cosas. Nuestra salud se va gastando, se va perdiendo, no somos los mismos. Muchos seres queridos han partido a la gloria. Todos se van. Mas tú, Señor Jesús, mas tú te quedas así, cerca, muy cerca, amado Salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Jesús es la fuente de vida de mi corazón y de mi vida toda. Yo te pregunto hoy a vos, ¿quién es Jesús para vos? Si encontraste respuesta a este interrogante, ¿quién es Jesús para vos? ¿Es un maestro, un idealista, como dice la gente? ¿O es tu Salvador también, es el bendito, el Hijo de Dios? Bueno, si tenés respuesta a la pregunta, así como la tengo yo, por la gracia de Dios, y me decís, mira, es el Salvador, es el Señor de mi vida, yo te invito a que tomes agua seguido, hermano. Toma agua seguido. Porque cuando el río de Dios se seca, de la vida no queda prácticamente nada.
Creo que una de las grandes crisis de la cristiandad es el río seco. Es uno de los grandes problemas. Nos han quedado las reuniones, que justo en este tiempo tan difícil de pandemia hasta han desaparecido, lo cual trajo gran crisis en el pueblo de Dios. Pero hermano, el Señor permanece. Y Él es lo que nosotros necesitamos. Nos han sacado las reuniones, llevamos casi 1 año y medio, 2. Pero no se han llevado el agua. El agua es esta. Está media gastadita. El agua es la palabra de Dios, es lo que tu alma necesita. Le damos gracias a Dios por el sustento y por el abrigo. La mayoría de nosotros tiene que comer y un pullover que ponerse. Pero si nos falta, hermano, la palabra, acuérdate, tu corazón se va a secar. El profeta Elías alguna vez, por el mandato de Dios, habitó junto a un arroyo, el arroyo de Querit. Y dice que con el tiempo el arroyo comenzó a secarse. Posiblemente la falta de lluvias hicieron que ese arroyo, del cual él tomaba agua cada día, comenzara a secarse. Y bueno, y ahí Dios lo mandó a otro lugar. Y hermano, si tu arroyo se está secando ya o está seco, a lo mejor está seco. El otro día veía por satélite la imagen de un río fosilizado. La Biblia cuenta que del jardín de Edén salían 4 ríos. Sin embargo, se podían registrar 3. Bueno, hoy con las tecnologías satelitales se vio el 4.º río, está fosilizado, se secó. Ya no hay peces, ya no hay vida, ya no hay verde, ya no hay nada. Cuando esto pasa en el alma no hay gozo, quedan costumbres, cargas, gran insatisfacción. No busques en nada. Me acordaba una canción muy vieja, dice: si has perdido la fe y no tienes dónde ir, nadie te puede ayudar. Nadie te puede ayudar. Él es el único que te puede sanar. Él cambiará tu existir, decía la canción, si te acercas por la fe. Querido amigo, si no tenés respuesta, Jesús es el Señor Salvador que tu vida necesita. Hermano mío, si se secó el río, decile: Señor, me quedaron las costumbres, se me secó el río. Hacé llover sobre mi corazón. Pero ¿sabes qué te va a decir el Señor? Tené un encuentro cada día con mi palabra. Y volverán las lluvias. Y volverá la vida. Volverá el verde. Volverá la alegría. Dios te bendiga en gran manera. Bendiga también nuestras congregaciones. Un abrazo muy grande. Jesús, el